Seguimos con información y análisis aquí en ProAgro. Esta hora ya estamos en un nuevo contacto con el analista de mercado Federico Morix, porque tuvimos una actualización del reporte mensual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Federico, muy buen día y gracias por su tiempo para la teleaudiencia de Canal Pro. ¿Cómo está? Buenos días para todos. Un placer, como siempre. Bueno, Federico, cuéntenos cuáles fueron las principales novedades, ¿no?, de este nuevo informe, bueno, que ya está disponible y ya tuvo seguramente también su impacto en el mercado. Exacto, su impacto fue, siempre el impacto empieza una semana anterior por la expectativa que tiene el mercado. A veces el informe no cambia tanto por los números en sí, sino qué expectativa tiene el mercado. Y entonces en este informe la expectativa fue que aumentó la producción en Estados Unidos, que venía siendo disminuida por los analistas y por todo el mercado por el impacto de la sequía que tuvo en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Pero vemos que las últimas lluvias y las lluvias que se dieron ahora con la aproximación y el impacto del huracán en el sur de Estados Unidos generó muchas lluvias en todos los estados secos de Estados Unidos. Y eso animó al cultivo y también al mercado. Entonces el mercado estaba esperando aumento en la producción y así mismo se dio, pero lo vamos a ir viendo ahora en el correr de las semanas porque la cosecha ya comenzó en Estados Unidos y empezó en los lugares, siempre los lugares más alejados, lugares de menores rendimientos, y viene dentro del promedio histórico. Ahora hay que ver realmente cómo avanza esa cosecha, cómo avanza esa calidad de grano y ver realmente si puede cumplir Estados Unidos con todos sus compromisos. Por eso podríamos llegar a ver ahora a corto plazo una bajada de precio, y si el comprador más grande lo ve de la misma manera, va a dejar que el precio baje para después comenzar a comprar tanto en el hemisferio norte como para la próxima cosecha, que es en la actual siembra del hemisferio sur. Un poco antes, nos decía Federico, una semana antes ya empezó el movimiento en el mercado por culpa, vamos a decirle, de este informe del USDA. Ahora, el movimiento con respecto a lo que fue el mes anterior, ¿cómo está el comparativo, vamos a decirle, con lo que generó en el mercado? Y bueno, si nos comparamos contra agosto, estamos más bajo de agosto. Si miramos la cotización del precio más cercano, estamos en $470. Hay que recordar que esa misma cotización en mayo estuvo en $610. Después, lo que fue junio y julio, se vino una baja importante por el miedo de los biocombustibles, porque todavía no hay ningún decreto en Estados Unidos cambio con la cuota de biocombustibles. Hay que tener en cuenta que los biocombustibles en Estados Unidos se usa más del 40% del maíz para hacer etanol y mucho porcentaje de aceite de soja para hacer biodiesel. Y entonces, si eso se cuotifica y se empieza a utilizar menos, va a haber menos demanda dentro de Estados Unidos, va a haber más oferta de grano y eso automáticamente es baja de precios. Después en julio tuvimos una recuperación porque no se modificó esa cuota y ahora, como nos aproximamos a la cosecha, empezó a llover desde julio, agosto y ahora en septiembre empezó a llover en Estados Unidos, eso mejoró las expectativas del mercado, mejoró los cultivos y entramos en la cosecha. Y normalmente la presión de cosecha, como en cualquier país, es mayor oferta y eso hace bajar los precios. Ahora hay que ver, la demanda se queda esperando a ver si realmente cómo vienen esos cultivos. Si vienen muy bien, podríamos ver un poquito más de baja de precio, capaz que 10, 15 o 20 dólares más, y después cuando se sincere el mercado sobre el rendimiento y la futura producción, y la demanda se pondrá un poquito más activa porque se podría llegar a quedar sin grano, porque ya está, la mayoría está vendido y además hay poco stock. Entonces, si mañana hay menos rendimiento, muchos compradores se podrían quedar sin grano y ahí se activarían las compras nuevamente y veríamos una suba interesante de precios. Federico, como observador de mercado, como analista, ¿qué te preocupa más ahora en el mercado, soja o maíz? Ahora, en este momento. Ahora en este momento el maíz, principalmente soja en realidad. Sé que en Paraguay la preocupación viene por el maíz porque está teniendo una volatilidad impresionante por estos eventos regionales, que Brasil tuvo menos maíz, Paraguay también, Brasil está demandando a precios récord, lo mismo le pasó en soja, se queda sin stock, tiene menos producción y tiene que salir a comprar en la región, elevando los precios en el Mercosur, y eso va a generar cierta volatilidad.
Lo que hay que ver el productor, que a veces nos perdemos como cuando los que estamos produciendo, es dejar de ver el precio en sí. El precio es muy importante, por supuesto, pero el margen que estoy teniendo. Entonces, si el margen ya es bueno, si el precio, no importa si está en 250 o en 270 dólares el maíz, o la soja está en 500 o en 400, si me está dejando margen, buscar alguna manera de asegurarme el precio y después en el correr de 2, 3, 4, 6 meses para adelante, el mercado puede subir, hay estrategias flexibles que puedo ganar si el mercado sigue subiendo, pero si empieza a bajar no pierdo. Hay que cuidarse de las bajas, porque sabemos todos que se ha incrementado los costos en todos los cultivos entre un 15, un 20, un 30, un 40%, dependientemente del cultivo y en qué país estemos. Entonces tenemos mayores riesgos a las bajas. Si mañana viene una baja de 50, 80 dólares en cualquiera de los cultivos por cualquier problema climático, económico, financiero o lo que venga, cualquier cisne negro como le llaman, estar preparados porque si baja el precio, mi negocio no puede sacrificarse y hay seguros para los precios, hay algunos seguros climáticos, no son perfectos, pero algo hay y hay que utilizarlos porque es un año de altos costos y cualquier baja de precios nos va a perjudicar más que otros años. Justamente sobre lo que menciona Federico, lo que tenemos que prestarle atención, lo que se viene, qué se viene y en qué tenemos que estar teniendo el ojo, vamos a decirle, todos los que trabajamos en el campo y en toda la cadena, desde producción hasta comercialización. Exacto, va a haber mucha volatilidad, porque tanto China, que es el comprador más grande, si cualquiera de nosotros nos ponen a comprar grano en China, usaríamos cualquier estrategia que hay en el mercado para comprar lo más barato posible, porque depende de nuestro trabajo. Entonces vamos a usar cualquier estrategia de noticias, de informaciones, de lo que haya a nuestro alcance para hacer bajar el precio, porque si China, por ejemplo, en soja, que importa entre 90 y 100 millones de toneladas, cada dólar que yo consiga comprar más barato y en un año que la logística está muy cara, impacta mucho en nuestra economía y en mi trabajo personal. Entonces va a usar cualquier estrategia. Y lo mismo a Estados Unidos. Estados Unidos normalmente promociona entre sus productores, tienen muchos seguros de rendimiento, seguros de climáticos, seguros de precios, tienen todo. Y normalmente en Latinoamérica no tenemos nada. Entonces uno tiene que hacer de todo, tengo pocos asesoramientos, uno tiene que andar desde atrás de un tornillo, hacer la venta, ir al banco, hacer de todos los trabajos. Entonces ahí es donde uno tiene que sacar los riesgos grandes. Si puedo minimizar el riesgo climático, diversificando las áreas, haciendo seguros de precio, haciendo seguros climáticos, tranquilizar al sector financiero, porque yo a veces me financio con los proveedores, con el banco, darle seguridad de precio, porque después baja todo 50, 60 dólares, nos ponemos todos nerviosos, salimos a vender rápido, vendemos nerviosos, empezamos contra reloj y eso normalmente no le hace bien al trabajo personal, al trabajo profesional y a toda la cadena. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este análisis y bueno, ya también por las sugerencias que realizaste para todos los trabajadores del campo. Que tengas buena jornada. Muchas gracias a ustedes y buena jornada y buena semana para todos.